Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hacer otra lectura, el- la primera parte del capítulo 3 de Aurelien Guerón sobre los sistemas de clasificación y las metodologías de evaluación de desempeño en Machine Learning cuando se realiza pues esta tarea de clasificar. Bueno, entonces empezaremos con, en cuanto a que la regresión, recordemos que consiste en la predicción de valores. Para el capítulo 2 de Guerón hicimos una regresión para predecir unos valores que significaban unos precios de vivienda promedio por distrito. Y la clasificación consiste en la predicción, pero no de valores, sino de clases eh, en un conjunto. En este caso puede ser que las clases sean, para nuestro ejemplo, 10 tipos de dígitos de un conjunto de imágenes de 70.000 imágenes. Vamos a hacer la labor de reconocer el dígito que ellas representan. Será un aprendizaje supervisado porque para cada imagen tendremos la etiqueta asociada al número o al dígito que ella representa. Eh, en el capítulo 2 de Guerón exploramos la tarea de regresión prediciendo los valores de vivienda utilizando varios algoritmos como regresión lineal, árboles de decisión y bosques aleatorios y máquinas de soporte vectorial. Acá aquí vamos a cambiarlo árboles de decisión y bosques aleatorios y máquinas de soporte vectorial. Aquí le ponemos máquinas que se explicarán con más detalle en los capítulos posteriores de Guerón, específicamente el capítulo 4, el 5 y el 6. Ahora vamos a centrar nuestra atención en los sistemas de clasificación. Para eso vamos a trabajar con una base de datos llamada MNIST. Utilizaremos pues de este conjunto de datos MNIST 70.000 imágenes pequeñas de dígitos escritos a mano por estudiantes de secundaria y empleados de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Cada imagen está etiquetada con el código que representa y el conjunto se ha estudiado tanto que a menudo se le llama el hola mundo del aprendizaje automático. Cada vez que las personas crean un nuevo algoritmo de clasificación, sienten curiosidad por ver cómo funcionará en MNIS y cualquiera que aprenda Machine Learning, aquí mejor, que aprenda Machine Learning, abordará, abordará este conjunto de datos tarde o temprano. Eh, Skiller proporciona muchas funcionalidades auxiliares para descargar conjuntos de datos populares. MNIST es uno de ellos. El siguiente código obtiene el conjunto de datos MNIST. Importamos NumPy como NP. En este caso NumPy lo vamos a utilizar entre otras cosas para que nos haga una conversión de tipos, nos lleve un arreglo de cadenas de caracteres, un arreglo NumPy de cadenas de caracteres a hacer un arreglo en la que todos los elementos sean números enteros a través de la función astype y la forma np.int8. Entonces, vamos a tomar de Skiller del módulo datasets, importamos a fetch openml y hemos visto que aquí, bueno, traer esta función importadora no tarda mucho, pero traer específicamente la dataset de MNIST
desde acá, desde Anaconda, tarda mucho tiempo y hemos visto que a través de Google Colab no tarda tanto. También voy a hacer esa práctica a través de Google Colab para verificar todo esto. Entonces vamos a construir una variable mnis llamando a la función, utilizando la función fetchOpenML con parámetro names, y ese parámetro name va a tener argumento esta cadena de caracteres mnis-784, y el 784 viene es porque cada una de las imágenes es de 784 píxeles. Y le damos otro parámetro, el parámetro version 1. Y a mnis tomamos con el método case para ver el nombre de las columnas en esta estructura de datos. Y lo corremos. Y bueno, él se tarda alrededor de 3 minutos en bajarlo cuando se trabaja aquí desde Anaconda. Tengo también como la opción de más bien de estos datos. Convertirlo en un data frames y después convertirlo en un archivo CSV para guardarlo en nuestro dataset de nuestro grupo en nuestro repositorio de GitHub. Esa sería una forma. Ahora, estos conjuntos de datos cargados por Sklearn generalmente tienen una estructura de diccionario muy similar que incluye lo siguiente. Una clave desc o describe que describe el conjunto de los datos, y una clave data que contiene un data frame con una fila por instancia y una columna por característica, y una clave target que contiene una matriz con las etiquetas. Y veamos pues estas matrices. Entonces, si nosotros bajamos otra vez a nuestro cuaderno, veremos a ver si ya terminó de bajar los datos, pero creo que todavía no lo ha hecho, nada, todavía está cargando los datos desde acá. Es bastante lento que cargue los datos para poder efectuar ya todo el tratamiento, en el que en primera instancia vamos a sacar los predictores a un lado, X, y las etiquetas asociadas, Y, tomando de mnis la columna data y de mnis la columna target. Pero previamente pues vamos a esa columna data, que va a ser un data frame, lo vamos a aplicarle el atributo values para que se convierta en un array de numpy, y a target le vamos a aplicar values, y después vamos a cambiar vamos a hacer conversión de tipos a través del método asType np.int8. Ahora sí, bueno, todavía los datos no han cargado, entonces todavía no lo voy a correr este código. Va a seguir leyendo los demás y retomaré enseguida la división entre predictores y etiquetas. La división entre predictores y etiquetas. Vamos a poner aquí el título de eso. Eso va a ser la división, que va a ser lo primero que hacemos entre división en predictores y etiquetas. Bueno, entonces así ya tenemos esa división, aunque todavía no la hemos ejecutado, pero ya tenemos cómo es el procedimiento, y luego pues verificar que efectivamente los arreglos X y Y sean arreglos de NumPy. Apenas ya termine de bajar utilizando la función type, y ver la forma de que el arreglo X tenga su dimensión a través del atributo shape, pues que tenga 70.000 imágenes, es decir, 70.000 instancias, es decir, 70.000 filas, y 784 columnas, es decir, 784 atributos, es decir, 784 píxeles. Y para las etiquetas, ver que también hay 70.000 etiquetas, que son números enteros, en realidad números dígitos, en los 10 dígitos del 0 al 9. Hay 70.000 imágenes y cada imagen tendrá 784 características. Y ahora sí ya he terminado de cargar los datos. Ahora si hacemos la división, vemos que efectivamente si es un NumPy array,
y que Y también es un NumPy array como lo hemos pedido. Y podemos ver de Y su primer elemento, la primera etiqueta, Y de 0, que es un 5, que sea de tipo entero. Por eso aplicamos la función asType, porque en principio eran cadenas de caracteres. Y con x.shape para ver la forma de nuestro arreglo y con y.shape para ver también la forma de nuestro arreglo de NumPy, que es un arreglo aplanado o unodimensional de NumPy. Y hay pues 70.000 imágenes y cada imagen tendrá pues 784 características. Esto se debe a que cada imagen tiene 28 por 28 píxeles y cada característica simplemente representa la intensidad de un píxel de 0 blanco a 255 negro. Echemos un vistazo a un dígito del conjunto de datos. Todo lo que necesita hacer es tomar un vector de características de una instancia, remodelarlo a una matriz 28 por 28 y mostrarlo con la función imshow de matplotlib. Entonces vamos a importar matplotlib, esta línea no la vamos a utilizar, importar matplotlib, específicamente el módulo pyplot como plt, aunque esta es otra manera que me gusta de importación, que es from matplotlib import pyplot como plt. Esta forma de importación me gusta. Para dibujar, luego tomamos nuestro primer dígito que va a ser la primera columna del arreglo X de predictores, es decir, el primer dígito, perdón, la primera fila del arreglo. Entonces, si es la primera fila, le damos 2,2 puntos. Ese va a ser nuestro primer dígito, la primera fila. Ese primer dígito podemos ver su longitud, va a tener 784 atributos, 784 píxeles, y ese primer dígito va a tener un tipo, ese primer dígito acá, primer dígito, será un arreglo de NumPy, y lo vamos a redimensionar a ese primer dígito para que convierta en imagen, redimensionándolo a 28 por 28. Es que sea una matriz, ya no una matriz unidimensional, sino una matriz cuadrada, dos-dimensional de 28 por 28. Y después ahí sí le aplicamos la función imshow de matplotlib, del módulo pyplot, con parámetros de map en binary, y apagamos los exes con la cadena de caracteres of, plt.show para terminar, y aquí nos muestra el 5. O algo que parece un 5. Y esto que parece un 5, pues efectivamente es un 5. Si vemos que la etiqueta correspondiente, efectivamente encontramos que nos da 5. Tenga en cuenta que la etiqueta es una cadena de caracteres en principio y después lo podemos hacer el cambio. Entonces aquí ya lo hemos hecho previamente con la función asType. Entonces ya no necesitamos hacer esta parte. Y para darle una idea de la complejidad de la tarea de clasificar, la figura siguiente muestra algunas imágenes más del conjunto de datos MNIST. Entonces muestra cómo las personas, el 3 a veces lo hacemos de diferentes formas, el 5 de diferentes maneras, el 4 de diferentes maneras. Entonces el reconocimiento de la imagen se vuelve una tarea muy importante para poder como saber para cada imagen, bueno, pues qué número representará y que lo pueda hacer la máquina de manera automática. Pero espera, siempre debe crear un conjunto de prueba y reservarlo antes de inspeccionar los datos de cerca. Entonces acá lo vamos a llamar dividir en entrenamiento y testeo. Entonces dividir en entrenamiento y testeo. Aquí ya para dividir entrenamiento y testeo, entonces el conjunto de datos MNIST en realidad ya está dividido en un conjunto de entrenamiento, las primeras 60.000 imágenes, y un conjunto de prueba, las últimas 10.000 imágenes. Entonces ya aquí están bien mezclados, de manera que cada una de estas dos muestras representan bien a la población de
de dígitos de tal manera que no haya como más, en cada muestra más eh, mm, muestras, valga la redundancia, de cada uno de los dígitos que aquí tenemos, es decir, que es una muestra estratificada. Entonces, para eso, entonces simplemente con asignación múltiple vamos a dividir el arreglo X en dos subconjuntos, tomando las primeras 60 instancias para entrenamiento y del arreglo Y las primeras 60 instancias para las etiquetas que corresponden al entrenamiento y el restante de X y de Y van a ser para testeo. Así convertiremos a Xtrain, Xtest, JTrain, JTest con esta asignación múltiple y el conjunto de entrenamiento ya está barajado para nosotros, lo cual es bueno porque esto garantiza que todos los pliegues de validación cruzada serán similares a todos los pliegues o subconjuntos de validación. Vemos aquí que todos los pliegues de todos los subconjuntos de validación cruzadas serán similares. Recuerden que en la validación cruzada de nuestro modelo, lo que haremos es subdividir el conjunto de entrenamiento en unos subconjuntos y que entrenaremos, tomaremos cada subconjunto y entrenaremos el modelo en el complemento de este subconjunto con respecto al conjunto de entrenamiento y lo evaluaremos en este subconjunto. Y así haremos para los demás subconjuntos y así obtendremos una puntuación de desempeño para cada uno de los subconjuntos. Además, algunos algoritmos de aprendizaje son sensibles al orden de las instancias de entrenamiento y funcionan mal si obtienen muchas instancias similares seguidas. Mezclar el conjunto de datos garantiza que esto suceda, que esto no suceda. El entrenamiento de un clasificador, ahora sí, vamos a entrenarlo. Entrenamiento pero de un clasificador que sea binario. Entonces nuestro clasificador binario va a ser que él prediga si es 5 o no. Entonces, simplifiquemos el problema pues de clasificación para identificar si un dígito es 5 o no lo es. Este detector o este 5 detector será un ejemplo de un clasificador binario capaz de distinguir entre dos clases, 5 y no 5. Entonces, un 5 detector es el que vamos a tratar de constituir. Un 5 detector. Y vamos a crear los vectores objetivos para esta tarea de clasificación. Entonces, de ellas simplemente tomamos del arreglo JTrain, construiremos un booleano igualándolo o comparando con 5 y así obtendremos un arreglo en NumPy de valores verdaderos y falsos en los que obtendremos verdadero cuando la imagen corresponde a un 5 y falso cuando no corresponda a un 5. Eso haremos entonces con las etiquetas de entrenamiento y con las etiquetas de testeo. Entonces tendremos dos arreglos de NumPy, uno de 60.000 imágenes y otro de 70.000 imágenes. Aquí podemos hacer también la verificación para JTrain y esta para JTest 5, JTest 5. Le podemos pedir la longitud para saber cuántos elementos va a tener este booleano, que va a tener 10.000, y JTrain 5 va a tener una longitud de 60.000 y cada uno van a ser booleanos y eso lo vemos por ejemplo si le pedimos JTrain 5 y nos muestra los tres primeros y los tres últimos y JTest 5 también nos muestra los tres primeros y los tres últimos. Así entonces ya tenemos pues que efectivamente hemos constituido ya nuestra variable objetivo y ahora vamos a elegir un clasificador y entrenarlo. El que nos sugiere Guerón es el SGD Classifier de Skillr, que es el gradiente descendente estocástico. El gradiente descendente estocástico.
que clasifica, tiene la cualidad de manejar grandes cantidades de datos y esto se debe a que SGD se ocupa de las instancias de capacitación de forma independiente, una a la vez, lo que también hace que el SGD sea muy adecuado para el aprendizaje en línea, como veremos más adelante. El Stochastic Gradient Descent, o el gradiente descendente estocástico. Gradiente descendente estocástico. Vamos aquí. Gradiente descendente estocástico. SGD. Y vamos a crear un SGD Classifier y entrenarlo en todo el conjunto de entrenamiento. Entonces vamos a escribir esta misma línea de creación del SGD como una práctica de escritura de este código. Entonces vamos a ponerle aquí una linecita más, escribimos from sklearn.linearModel import SGD Classifier y luego pues de esa clase del módulo linear model la instanciamos con el nombre SGD CLF de clasificador SGD o clasificador de gradiente descendente estocástico con SGD Classifier con un random state de 42 y lo entrenamos con nuestros datos de entrenamiento en todo el conjunto de entrenamiento SGD punto subguión CLF punto fit con nuestros X de entrenamiento train y para clasificación binaria nuestras etiquetas para la clasificación para nuestro clasificador de 5 JTrain 5 y así lo entrenamos en todo con el conjunto de entrenamiento. Tarda un ratico en hacerlo, más o menos estimemos cuánto va a ser lo que tarda en hacer este entrenamiento. Vamos a ver cómo nos va. Siempre se demora un ratico desde acá, pero hoy lo corrí a través de mi celular desde Google Colab y es mucho más rápido desde ahí. Por lo tanto, pues bueno, con el tiempo lo vamos a utilizar desde ahí. Ya podemos borrar este. Ya lo podemos borrar. Y ya teniéndolo entrenado en nuestro conjunto de entrenamiento completo, podemos evaluar su desempeño por la metodología de validación cruzada, aunque también podríamos evaluar el desempeño en todo el conjunto de entrenamiento calculando las predicciones de este modelo. Entonces podríamos como pedirle, bueno, a SGD subguión CLF, dígale que prediga en todo el conjunto de entrenamiento Xtrain y eso van a ser nuestras Y predict y bueno, pues él no las hace. Luego las comparamos
las comparamos para saber cuántas predicciones, como esas predicciones van a ser booleanos, vamos a ver cuántas fueron 5. Entonces, es decir, cuántos fueron, en realidad, como hallamos el número de coincidencias, eh, hallamos el número de coincidencias, es decir, él nos va a decir cuántas, como predice 5 y ahora queremos ver cuántas veces coincidió con las etiquetas, cuántas veces hubo coincidencia en los 5, es decir, cuántas veces al predecir un 5 efectivamente era un 5. Es decir, cuántas veces, cómo es su precisión o accuracy. Su precisión o accuracy, entonces vamos a construir un booleano, a construir la suma, el número eh, de coincidencias. Y ese número de coincidencias va a ser la suma de los valores verdaderos en el booleano que resulta de comparar a las etiquetas train 5 con los valores predichos predict y él nos los va a hallar, esa suma, y nos dice que ese número de coincidencias es el número de coincidencias es de coincidencias coincidencias que estas coincidencias nos las calcula y nos dice bueno, que en realidad no nos la sumó. Bueno, aquí le teníamos que poner es igual, para porque si no la sumara. Y nos dijo que les dieron un número de coincidencias de 57.136 coincidencias. Y esas coincidencias uno las entiende como las veces que predijo 5 y en realidad era un 5, o sea, el número de los TP o positivos verdaderos, el número de positivos verdaderos, eso va a ser nuestra precisión, el número de positivos verdaderos y ese número de coincidencias, pues sacamos la proporción con el número de etiquetas totales, dividiendo este número de coincidencias, lo dividimos con la longitud del vector de entrenamiento, en este caso de Y, train 5, y así él nos entrega un desempeño general del 95%. 95%, un muy buen desempeño general. Entonces podemos ponerle aquí una conclusión de que tenemos un desempeño general del 95 mejor del 90, mayor al 95%. Mayor al 95%, que es un desempeño general muy bueno, pero que sabemos de que podemos confiar es de que eso es general si es con validación cruzada. Entonces, el SGD se basa en la aleatoriedad durante el entrenamiento, de ahí el nombre estocástico. Y se debe obtener resultados reproducibles y si desea obtener resultados reproducibles debe establecer el parámetro random state como lo hicimos y ahora podemos usarlo para detectar imágenes
Entonces podemos ver si efectivamente predice bien en nuestro primer dígito. Entonces tomamos nuestro clasificador y lo ponemos a predecir en el primer dígito y él nos entrega que efectivamente es un 5. Entonces diremos que el clasificador adivina que esta imagen representa un 5 y parece que acertó en este caso particular. Y ahora vamos a evaluar el rendimiento de este modelo. Entonces vamos a ver medidas de desempeño en los sistemas de clasificación, que son muchas más que en los sistemas de regresión. Evaluar un clasificador suele ser significativamente más complicado que evaluar un regresor, por lo que dedicaremos gran parte de este capítulo a este tema. Y hay muchas medidas de desempeño disponibles. Así que tome otro café y prepárese para aprender muchos conceptos y acrónimos nuevos. Entonces, medición de la precisión, ahora aquí viene la medida de precisión, mediante validación cruzada. Una buena manera de evaluar un modelo es usar la validación cruzada, tal como se hizo en el capítulo 2. Implementación de la validación cruzada. Hagamos eso. Ocasionalmente necesitará más control sobre el proceso de validación cruzada que el que Skiller proporciona de manera estándar. En estos casos, puede implementar la validación cruzada usted mismo, escribiendo el código usted mismo. Entonces aquí vamos a hacer otra práctica de escribir el código que implementa la validación cruzada para, mm, para un modelo de clasificación con con este algoritmo de clasificación que hemos implementado, que es el eh, gradiente descendente estocástico, SGD. Entonces, bueno, nos dice que tomamos from sklearn punto model selection, importamos stratified k-folds, stratified k-folds, que es una forma de dividir, de hacer muestreo estratificado, diciéndole pues cuántos subconjuntos quieres. Entonces usted dice cuántos subconjuntos quiere y él de un conjunto dado y él lo divide en el número de subconjuntos que usted le pide. En este caso vamos a pedirle 3 subconjuntos y esos subconjuntos cada uno va a ser representativo de la muestra total, es decir, va a tener tantos dígitos como la población total en este caso. Para eso nos sirve Stratified k-fold. Y también vamos a tomar from the sklearn.base, importamos clone, que nos va a permitir clonar nuestro modelo que hemos entrenado en el conjunto de entrenamiento. Pues eso lo vamos a entrenar en los subconjuntos que vamos a dividir, en los que vamos a dividir el conjunto de entrenamiento y a evaluar su desempeño en el complemento de esos conjunticos, de esos subconjuntos. Al contrario, vamos a entrenarlo en los complementos y a evaluar su desempeño en los subconjuntos. Y así, bueno, vamos a después a instanciar la clase Stratified Scaffold con el nombre Scaffolds, es decir, como de subconjuntos y estratificados o muestras estratificadas o muestreo estratificado con stratified k-fold con el parámetro n-splits en 3, porque queremos 3 subconjuntos, 3 muestras estratificadas, y después que las tengamos esas muestras, pues con un ciclo para, con variables train index y text index, train index y text
index moviéndose en los índices los índices que va a obtener de coger de los subconjuntos es k false, aplicando la función split, los subconjuntos que va a obtener del conjunto de entrenamiento, de los dos conjuntos de entrenamiento, xtrain, ytrain, del conjunto de entrenamiento de los predictores y el conjunto de entrenamiento de las etiquetas asociadas, y los puntos. Y así ya vamos con esos índices a crear los subconjuntos, de entrenamiento y testeo. Empezaremos primero clonando nuestro clasificador. Entonces vamos a tener un clasificador clonado, clon CLF, que se obtiene de aplicar la función clon a el clasificador sgd classifier, y después de clonarlo vamos a dividir, vamos a hallar nuestro conjunto de entrenamiento, nuestro xtrain de la hoja, false, y nuestro ytrain train fall de la hoja o subconjunto, y eso se obtienen de nuestro x de entrenamiento tomamos las columnas indicadas por con indexación, las columnas, coma, dos puntos, las filas o instancias o las imágenes dadas o indicadas por el conjunto de índices de entrenamiento, train index, y lo mismo para nuestro ytrain 5, que tomamos entonces todas las componentes de acuerdo a los índices de la lista, train index, y así vemos de que también podemos filtrar de una regla en NumPy con indexación cuando es plano, que es train 5 es un arreglo plano. También podemos filtrar las componentes de acuerdo a un conjunto de índices, o una lista de índices que tengamos. Y también vamos a, de manera análoga, a hacer lo mismo, pero para tener nuestros X de testeo y Y de testeo, xtrain fall, ya que va a ser xtest fall, y ytest fall, tomando de xtrain ya los índices que da los de testeo, test index, y traen 5 los que dados por los test index, y así tendremos esos dos conjuntos donde vamos a entrenar a nuestro conjunto y donde lo vamos a testear. Entonces siempre van a ser de esta manera. También tenemos que ver que ese kFalse pues nos va a dar un conjunto de entrenamiento que siempre va a ser más grande que el conjunto de testeo con esta metodología. Y después después de hacer esta parte de esta filtración, ahora sí entrenamos nuestro modelo, nuestro modelo clonado, clon CLF, lo entrenamos, .fit, con los xtrain false y los ytrain false,
Y después de entrenarlo, hacemos las predicciones para hallar un arreglo Y pred, tomando pues nuestro clasificador clonado, clonclf.predict, aplicado a el X de entrenamiento, Xtrain de la hoja de nuestro subconjunto, y con esas predicciones vamos a hallar el número de correctas sumando las coincidencias entre las predicciones y los valores de testeo. Entre las predicciones y los valores de testeo, entonces aquí vamos a tomar entre las predicciones el número de correctas, de predicciones correctas, que va a ser la suma entre las predicciones YPRED y las YTEST del subconjunto, y después darnos la proporción para darnos el porcentaje de cuántas correctas, cuántas hubo coincidencias, cuántos valores predichos coincidieron con el de la etiqueta. Entonces le pedimos que imprima a ese número de correctas, de predicciones correctas, dividido la longitud de todas las etiquetas del subconjunto, que sería Y de testeo, Y test fold. Y así ya podemos correr nuestro sistema de validación cruzada. Aquí nos dice que hay un problema de sintaxis. Aquí es del módulo base. Vamos a traer a clone. Es del módulo base que se trae. Y aquí ya empieza a correr. Vamos a ver que si tenemos algún otro errorcito. Pero parece que corre perfectamente. Vamos a ver hasta dónde. Aquí dice que hay un error de nombre. Xtrain false, FLDS, siempre es Xtrain false. Aquí sería Xtrain false, LDS. Aquí le estamos quitando la S. Y ahora sí, LD false, de hoja o subconjunto. Me gustaría llamarlo mejor subconjunto que hojas. Y aquí ya está corriendo, ahora sí, nos da otro error de nombre, TTestFold, y es YTestFold. Ya me ha pasado eso otra vez. Siempre la Y y la T, como están cerquita en el teclado, las confundo. Ahora sí lo corremos bien. Y vamos a ver si nos funciona. Aquí nos da que bool object no es un iterable. Entonces vamos a ver si hay un problema con un objeto bools. Nos dice que es en el número de correctas. Al hallar el número de correctas, al pedirle que sume YPRED comparado con YTestFold. Número de correctas, siendo que eso está bien, suma entre YPRED y YTestFold. YTestFold, eso está bien. No sé por qué no nos quiere trabajar bien las predicciones. XTestFold, las predicciones. Aquí es en el de testeo. Es en el de testeo. Test. Las predicciones es sobre los de testeo. Ahí es donde vamos a evaluar el desempeño. Entonces debemos de correrlo. Siempre recordar que las predicciones las pedimos no sobre los de entrenamiento, sino sobre los de testeo. Eso no lo podemos olvidar
nunca, en este caso de validación cruzada, que entrenamos en el subconjunto de entrenamiento y evaluamos en el subconjunto de testeo. En el subconjunto de testeo. Y ahora sí, ya nos entrega todo bien y nos entrega el primer rendimiento en el primer subconjunto del 95%, en el segundo del 96% y en el tercero, ya va a llegar el tercero, ya que tenemos como en definitiva un desempeño mayor al 95%, un gran desempeño en los tres subconjuntos que se parece al desempeño en todo el conjunto de entrenamiento que teníamos antes, que nos dio de, de más del 95% también. Entonces confiamos en que este modelo en definitiva siempre de 100 imágenes, las predice bien, predice si hay 5 o no, más del 95% de las veces. La clase Stratified Fall realiza un muestreo estratificado, como se explica en el capítulo 2, para producir pliegues o subconjuntos que contienen una proporción representativa de cada clase. Pliegues o subconjuntos. Pliegues o subconjuntos eh, que contienen una proporción representativa de esta clase. En cada iteración, el código crea un clon del clasificador, entrena ese clon en los subconjuntos de entrenamiento y hace predicciones en el subconjunto de prueba. Eso es lo que ahorita puntualizamos muchísimo en los subconjuntos o pliegues de entrenamiento y hace predicciones en el subconjunto de prueba. Luego cuenta el número de predicciones correctas y genera una proporción de predicciones correctas. Usamos la función crossValScore para evaluar nuestro modelo SGD Classifier usando la validación cruzada CAFOL con tres pliegues. FOLD para false. Recuerde que la validación cruzada de K-Fold significa dividir el conjunto de entrenamiento en K pliegues o subconjuntos, en este caso 3, y luego hacer predicciones y evaluarlas en cada pliegue usando un modelo entrenado en los pliegues restantes. Eso fue lo que hicimos en el capítulo 2. Entonces hagamos lo mismo, tomemos acá el código, entonces de sklearn from sklearn.model selection, importemos crossValScore y damos esta función crossValScore y evaluémosla en nuestro modelo SGD CLF, clasificador. Démosle el conjunto total de entrenamiento y las etiquetas respectivas y digámosle cuántas hojas queremos o cuántos subconjuntos con el parámetro CV 3 y un scoring que sea la precisión o accuracy. Ese va a ser nuestro. Y ahora sí lo podemos correr para ver cómo lo realiza. Para ver que efectivamente obtenemos lo mismo que con nuestra forma personalizada de evaluación cruzada para este modelo. Entonces, vamos a ver que obtenemos lo mismo. Es el mismo trabajo, y así nos enseña Aurelian Guerón de cómo hacer validación cruzada en el caso de las metodologías de clasificación. Bueno, aquí tenemos ya un array, la función nos entrega un array con los desempeños del 95%, 96 y 96, que son los mismos, exactamente los mismos que obtuvimos antes, exactamente los mismos. Entonces así bien verificamos efectivamente lo que
por defecto nos hace la función cross-val_score, que nos hace la validación cruzada y que la pudimos hacer también a través de la clase SK Stratified Scaffold. Vamos a también a practicar un poquitico en la pronunciación de ese Stratified. En esa pronunciación. Vamos a ver. Stratified. 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 Bueno, y ahora, entonces tenemos pues un desempeño bastante sorprendente, por encima del 93%. Ese 93% es la precisión, que es la proporción de predicciones correctas, en todos los subconjuntos de validación cruzada. Esto es algo muy bueno. Entonces tenemos el concepto, hemos utilizado hasta ahora para medir el desempeño, la precisión, que es la proporción de predicciones correctas, la TP. Los positivos verdaderos. Y eso es algo muy bueno. Antes de emocionarnos demasiado, Guerón nos dice que echemos un vistazo a un clasificador muy tonto que simplemente clasifica cada imagen en una sola clase. La clase no es un 5. Que nada más, sus predicciones siempre no es un 5. Indiferente de la imagen, él siempre va a decir no es un 5. Ese es el éxito en este caso, es decir, que no es un 5. Y vamos a ver el desempeño de este clasificador. Y es para toda imagen, él va a decir que no es un 5. Entonces, vamos a crear esta clase, este clasificador de una manera personalizada, y nos lo enseña Guerón, que se hace importando otra vez de sklearn del módulo model selection. Importamos cross-val_score y de base tomamos a base estimator from sklearn.base. Importamos base estimator y creamos la clase a partir de la sentencia class. Nunca es 5, clasificador nunca es 5. Llamémoslo así, clasificador nunca es 5. Nunca es 5, dejémoslo así, como una clase heredada de base estimator. Y que va a tener dos métodos, un método fit, que le entra self, como es usual, le entra x y y en none, y retorna nada. Y otro método predict, que le entra self, como es usual, y el arreglo x, y lo que retorna va a ser una matriz de valores booleanos hallada de esta manera, np.ceros, una matriz dos-dimensional de tantas filas como x, como el arreglo x, por una sola columna, un vector columna de valores booleanos. Entonces le decimos con dtype
igual bool, y así creamos nuestro clasificador y vamos a medir su desempeño. Podemos adivinar la precisión de este modelo, vamos a averiguarla instanciando esta clase. Entonces, para instanciarla, pues nunca es 5, pongámosle nunca es 5. Ese clasificador, el clasificador nunca es 5, clasificador nunca es 5, y va a ser pues el nombre de nuestra clase, clasificador nunca es 5, control C, con paréntesis, y ya quedó instanciada. Y cuando la instanciamos, ahora le pedimos que efectivamente evalúe su desempeño con cross val score, dándole nuestro clasificador nunca es 5, los datos de entrenamiento, los datos de testeo y las etiquetas asociadas, el número de hojas y el scoring, que en este caso es accuracy, que es la precisión, que va a ser la medida de desempeño que va a utilizar. Y aquí nos dice que hay un errorcito de no puede clonar el objeto. Usted debe proveer la instancia de Sklearn un estimator para esta clase. Vamos a ver, clasificador nunca es 5. Vamos a ver qué nos faltó. Base estimator, ya la creamos con base estimator, self genone, xpredict, vamos a ver, vamos a ver, teníamos que haberle dado, vamos a ver si nos falta algo más. El scoring está bien, gtrain 5, cv3, nuestro clasificador instanciado, nunca es 5. No vemos como que haya alguna cosa en la escritura. Nunca es 5. Clasificador nunca es 5. Aquí es clasificador nunca es 5. Un error en el nombre. Entonces lo tenemos que poner acá igualito, según como lo instanciamos. Y ahora sí, un error simplemente de nombre y no lo detectaba. El nombre en cómo tomamos, y ahora sí nos da nuestro rendimiento y nos dice que su rendimiento es alrededor del 90%, y es porque si siempre predice que no es 5, pues como hay el 90% de no 5 en nuestros datos, él entonces siempre va a coincidir en el 90% de las veces, siendo que es un clasificador muy malo. Simplemente le estamos poniendo a que diga siempre no es un 5 y sin embargo tiene un rendimiento del 90%. Lo que nos deja ver que el concepto de precisión no es tan bueno para medir el desempeño de un clasificador, por el problema de lo cortico que se da al solamente mirar las veces los TP, es decir, los verdaderos positivos. Al solamente observar o contar los verdaderos positivos, las veces que dijo que efectivamente era un 5 y efectivamente lo era. Entonces, al solamente contar los verdaderos positivos, se nos queda corto. Entonces, la precisión no es suficiente. Entonces, eso hace que debamos de utilizar otras medidas de desempeño más completas para los clasificadores.
ahí entra el concepto de matriz de confusión, que es una forma mucho mejor de evaluar el rendimiento de un clasificador al observar el concepto de matriz de confusión. La idea general es contar el número de veces que las instancias de la clase A se clasificaron como B, es decir, también ver cuándo cometimos errores, no solamente cuando predijimos bien. Por ejemplo, para saber la cantidad de veces que un clasificador confundió imágenes de 5 con 3, dice Guerón que buscaría en la quinta fila y la tercera columna de la matriz de confusión. Dado que las matrices de confusión, las filas corresponderán a las clases reales, eh, entonces al buscar en la quinta fila buscará cuando se predijo que era un 5, cuando se predijo que era un 5, y en la fila 3, cuando dijo que era un 5 siendo un 3, cuando dijo que era un 3 siendo un 5. Para calcular la matriz de confusión, primero debemos tener un conjunto de predicciones para poder compararlas con los objetivos reales. Para hacer predicciones sobre un conjunto de prueba, pero no lo toquemos por ahora. Recuerde que desea usar el conjunto de pruebas solo al final del proyecto, una vez que tenga un clasificador que esté listo para lanzar. En su lugar, puedes usar la función crossvalPredict. Bueno, entonces vamos a utilizar ya crossvalPredict, ya no crossvalScore. Entonces escribimos, bueno, pues que de from sklearn.model selection importamos crossvalPredict y obtendremos un arreglo de predicciones y train pred al aplicar la función crossvalPred al aplicar predict con el nombre de nuestro clasificador SGD CLF con los datos xtrain, los de entrenamiento xtrain y ytrain 5 y con el número de hojas CV igual 3. Ya no le decimos scoring, solamente queremos predicciones, ya no va a establecer puntajes, sino simplemente nos va a establecer las predicciones totales. Y lo ponemos a que nos dé efectivamente ese arreglo de predicciones. Entonces ya lo vamos a correr ya mismo. Y bueno, aquí ya nos lo está corriendo para darnos esas predicciones. Se demora un ratico aquí desde Google Colab. Aunque siempre la voy a presentar también con Google Colab, no desde acá, desde Anaconda. Aquí ya nos tienen las predicciones y cuando las tengamos, pues le podemos pedir que nos las muestre y luego que mire que el vector de predicciones tiene el mismo vector, tiene la misma longitud del vector de entrenamiento y que al igual que la función crossvalScore, crossvalPredict realiza una validación cruzada en cada subconjuntos, pero en lugar de devolver puntajes de evaluación, devuelve predicciones hechas en cada prueba. Y esto significa que obtiene una predicción limpia para cada instancia en el conjunto de entrenamiento. Limpio significa que la predicción se realiza en un modelo que nunca vio los datos durante el entrenamiento. Nunca vio los datos durante el entrenamiento. Ahora está listo para obtener la matriz de confusión usando la función confusion matrix.
simplemente pasa las clases objetivo, JTrain 5, las clases predichas, JTrain pred. Entonces siempre primero las clases objetivo y las clases predichas. Y importamos, escribamos también from sklearn punto metrics e importamos confusion matrix y aplicamos esa función confusion matrix, la aplicamos a nuestras etiquetas JTrain 5 para ver cómo compararlos con JTrain spread. Y así nos genera la matriz de confusión. Aquí nos dice es confusion matrix. Y nos genera una matriz que ojalá hubiera sido una matriz escalar, pero en este caso nos muestra que tiene dos filas. Una fila, las filas van a ser para los que en realidad son no son 5, y la segunda fila va a ser para los que efectivamente lo son, y las columnas, la primera columna es para los que predijo que no eran 5 y después en la segunda columna para los que predijo que eran 5. Entonces así tendremos de que en esta primera entrada tenemos a los que a 53.892 que predijo que no eran 5 y, efectivamente no eran 5. O sea que esos serían los FP, o sea, los verdaderos, los TN o verdaderos negativos, y tendremos 687 que serán entonces los que eh, eran en realidad 5 si los predijo como que no lo eran, predijo que no eran 5, perdón, que este es para las predicciones de si eran 5, y no eran 5 y predijo que efectivamente eran 5. Entonces ahí van los errores de predijo que en ese caso a 687 veces, 687 imágenes, predijo que eran 5 siendo que no lo eran. Predijo que eran 5 siendo que no lo eran. Esos eran los falsos positivos. Los falsos positivos. Los falsos positivos. Entonces aquí tendremos en esta segunda columna, en la primera fila, los falsos positivos. Y en la primera fila, 1891, van a ser los que predijo, a 1891, los que predijo que, siendo que eran 5, predijo que no lo eran, Es decir, que los falsos negativos, arriba teníamos 600 falsos positivos, ahora tenemos los falsos negativos, es decir, que no lo eran, siendo que sí lo eran, falsos negativos, y 3.530 los fueron siendo 5 los que en realidad predijo que efectivamente eran 5. Entonces donde hubo coincidencia entre lo predicho, entre haber sido 5 y que efectivamente lo fuera. 3.530. Así ya tenemos cada fila en una matriz de confusión representa una clase real, mientras que cada columna representa una clase predicha. La primera fila de esta matriz considera imágenes que no son 5, la clase negativa, que en este caso esa clase negativa nos dio que las clasificaciones correctas fueron 53.892, 892 en este caso, 892 de ellas se clasificaron correctamente como que no son 5,
no son 5. Y se denominan verdaderos negativos. Verdaderos negativos. Aquí lo ponemos así. Verdaderos negativos. Mientras que, aquí pongámosle esta otra lineecita, mientras que las 1000, en realidad 687 restantes, 687 restantes, se clasificaron incorrectamente como 5 falsos positivos. 5 falsos positivos. Es decir, dijo que eran 5 y no lo eran. Y no lo eran. Entonces, esos son los falsos positivos. Dijo que eran y no lo eran. Dijo que eran y no lo eran. Falsos positivos en este caso. Entonces, aquí lo ponemos también. Falsos positivos. Tenemos una clase negativa y una clase positiva. Entonces aquí la clase negativa y ahora la segunda fila considera las imágenes de 5, la clase positiva, 1325, en realidad 1891, en realidad para nosotros 1891 fueron clasificados incorrectamente como no 5, falsos negativos, mientras que las 4000, las 3530, en realidad fueron 3530 restantes fueron clasificadas correctamente como 5 o verdaderos positivos, y un clasificador perfecto solo tendría verdaderos positivos y verdaderos negativos, por lo que su matriz de confusión tendría valores distintos de cero solo en la diagonal principal, de arriba a la izquierda y abajo a la derecha. Practiquémoslo. Miren que si yo le dijera que JTrain perfect prediction si yo tuviera las predicciones perfectas, ¿fueron cuáles? Las mismas del conjunto de entrenamiento JTrain 5, y le pidiera que hiciera la matriz de confusión matrix, la matriz de confusión de las etiquetas originales de train 5 con las predichas JTrain perfect predicción. Él me generaría una matriz diagonal. Una matriz diagonal en la que 5400, fueran el total de verdaderos negativos y 5421 los verdaderos positivos, que suman en realidad nuestras 60.000 imágenes completas, nuestras 60.000 imágenes que tenemos de entrenamiento totales. La matriz de confusión le brinda mucha información, pero a veces puede preferir una métrica más concisa. Entonces ahora vamos a construir como métricas más elaboradas, más concisas, más claras. Y una interesante para observar es la precisión de las predicciones positivas, que se llama precisión del clasificador. Entonces, precisión del clasificador va a ser la primera a definir, y esa precisión del clasificador la definimos como
TP sobre TP más FP, es decir, la comparación entre los verdaderos positivos y la suma de los verdaderos positivos con los falsos positivos. La suma entre los verdaderos positivos y los falsos positivos. Esa proporción se va a llamar precisión. Se va a ser la precisión de nuestro clasificador. Ese va a ser uno de los que tenemos hasta ahora. TP es el número de verdaderos positivos y FP es el número de falsos positivos. Una forma trivial de tener una precisión perfecta es hacer una sola predicción positiva y asegurarse de que sea correcta. Así tendremos una precisión del clasificador del 100%, pero esto no sería muy útil ya que el clasificador ignoraría todas las instancias positivas excepto una. Por lo tanto, la precisión generalmente se usa junto con otra métrica llamada recuperación o recall, también llamada sensibilidad o tasa positiva verdadera. Esta es la porción de instancias positivas que el clasificador detecta correctamente. Entonces, el recall se define como TP sobre TP más FN, es decir, la comparación entre los verdaderos positivos, y la suma entre los verdaderos positivos y los falsos negativos. Eh, si está confundido acerca de la matriz de confusión, pues recuerde que ella se puede ver así como TNFP, FNTP, es decir, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos. Esa es la manera de aprenderse. Y que el recall se lee de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, y la precisión se lee de abajo hacia arriba, como lo ilustra esta imagen. Y ahora ya veremos en el próximo video una mayor ampliación sobre precisión y recuperación como medidas de desempeño en los clasificadores. Muchas gracias, no olviden suscribirse a mi canal para seguir creciendo en esta reflexión, en estas capacidades para hacer machine learning. Muchas gracias.